Sonic 3 para el Sega, un juego que jugué 1.000.000 de veces, me conozco los escenarios de memoria, los bonus los hago así, a ciegas lo hago directamente. Es un juego que me trae muy buenos recuerdos y quería hacerle un tributo, por lo menos quería transmitir las mismas sensaciones que yo tuve cuando lo jugué, andás a ver a qué edad. Lo que buscaba era recrear unas escenas de Hydro City Zone en donde Sonic sale volando por el agua o Sonic va corriendo sobre el agua. Hay un par de momentos que cuando yo lo jugué cuando era chico me parecieron súper épicos y que capaz hoy vos le mostrás ese mismo juego a un chico de 8 años y no lo va a impresionar. O sea, estamos en la época de la PlayStation 5, PlayStation 6, olvídate. Entonces quería ver si podía transmitir las mismas sensaciones que yo tuve con ese juego cuando era chico, básicamente. Esto no es algo que tenía súper planeado o tenía en mi cabeza, lo voy a hacer así, sino que estuve experimentando. Estaba viendo si rehacer los modelos de cero, si hacerlos más redondos, si hacerlos más pixel art, voxel art. Estuve mucho tiempo experimentando, probando y viendo, pero tratando de ser lo más fiel posible a la esencia, a los colores, a esa cosa que tenía el Sega. Al final me decidí por dejarle los colores originales, la paleta de color original del Sega, y después con el trazado de rayo y otras técnicas, o sea, se iba a crear una especie de degradado por el modelado 3D, por cómo le pega la luz, etc. Tardé mucho en ver un resultado que me termine de gustar, pero creo que quedó bien, va por el buen camino. Tengo que aclarar, no está terminado, el Sonic no está terminado, me falta hacerle las manos. Odio hacer manos, me da mucha fiaca hacer manos, pero bueno, en algún momento tengo que hacerle las manos. Hay algo ahí con el Sonic que tampoco me gusta y lo tengo que rehacer. Tengo que rehacer el Sonic, le tengo que hacer el esqueleto, lo tengo que animar y todo eso toma tiempo y bueno, el tiempo es dinero. Algo que me gustó de hacer esta especie de remake es estudiar el mapa, ver los chunks. Los chunks son como trozos del mapa que fueron diseñados para ahorrar memoria y están hechos de una manera tan brillante. O sea, yo cuando los traté de copiar dije, wow, estos tipos son unos genios, porque muchos de esos chunks que son spray de 8x8 muchas veces solamente le dan vuelta, ¿entendés? O sea, lo reutilizan a más no poder y solamente lo giran, ¿no?, en un eje o le cambian la paleta de color y los van mezclando y hacen un chunk y un mega chunk y muchos chunks, muchos trocitos, uno metido con el otro y así van creando. O sea, tenés primero los sprites de 8x8 y después crean los ladrillitos que serían 4 sprites de 8x8 y a su vez eso hacen otro chunks con los chunks más chiquitos y así van haciendo y ahorran memoria a lo loco. Y entonces gracias a esa brillantez y ese gran uso de la memoria para un Sega, podías hacer, no sé, correr un Sonic a 60 cuadros en un Sega, ¿no? Con tan poca memoria RAM, con tan poca memoria de video y crear estos mapas enormes. Porque los mapas de Sonic 3 realmente sacaban todo el jugo. Es hermoso el arte y la programación, ¿no? Cómo se fusionó esto de la programación y el arte para crear este juego que es una joya y que podría estar hablando horas, un poco más de detalles de las cuestiones técnicas, ese detalle de cómo hacer para sacarle todo el jugo a la consola, para que parezca que tenga más colores de lo que realmente podían mostrar. Hydro City Zone tiene ese efecto de, por ejemplo, dividir la pantalla a la mitad, cuando vos ves el agua y da ese efecto de transparencia. Lo único que hacían era cambiar las paletas de colores, lo cual daba esa sensación de que el Sega tenía más colores, que tenía el doble de los colores que realmente tenía. Es una cosa hermosa por donde se lo vea. A mí me fascina y capaz en algún momento hable de la tecnología del Sega, cómo funcionaba. Me encanta el chip de video, el procesador de video de esa consola, es una locura. Más adelante, con un buen guión, ahora estoy improvisando, ¿no? Pero con un buen guión podría explicarles cómo hacían magia con esa consola. Y bueno, lo dejo con el video, espero que lo disfruten y síganme en Instagram o Twitter para ver más avances sobre este proyecto.